gobierno invierte en obras como esta. No es que yo tenga una visión diferente a la que pueda tener cualquier ciudadano de cualquier país. Tal vez tuve el privilegio de tener informaciones en mis manos que muchos líderes políticos del país no se preocuparon por tener. En el 2006, nosotros auspiciamos un estudio de la realidad económica y social de la República Dominicana para determinar de qué vivían los municipios del país. Y de 158 municipios, en ese momento eran menos, solamente 23 no vivían de la agropecuaria. El resto vivían de algún rubro de origen agropecuario. Cuando yo llegué a la presidencia del país, la pobreza general del país era de cerca de 40% y la pobreza rural cerca de 50%. Cuando yo llegué a la presidencia, la indigencia, o sea, la pobreza extrema, que se estima que viven en pobreza extrema todas las personas que ganan menos de $1 diario, en general estaba en 9,9, o sea 10%. Y la pobreza extrema rural estaba en 15,5%. Lo que indica que había un desfase enorme entre las personas que vivían en las ciudades, en las zonas urbanas, y los que estaban viviendo en la zona rural del país. Y entonces, como el estudio del 2006 decía que los municipios vivían de la agropecuaria, había que diseñar un modelo que invirtiera en el sector agropecuario para ir igualando poco a poco a las personas que viven en la zona rural de las personas que viven en las zonas urbanas. Y felizmente yo puedo decir que vamos en la dirección correcta, que lo que hemos hecho no ha sido un antojo, ni mucho menos una política desarticulada, como han querido decir los enemigos de estas visitas sorpresas. Ya no pueden ocultar el efecto que tiene en la economía rural nuestras visitas, y ahora dicen que eso debiera ser parte de un programa articulado del gobierno. Pero ¿quién les ha dicho que no es parte de un programa articulado? Miren, estas visitas tienen tanta articulación con el desarrollo material de las personas, que incluso las cadenas de valor que estamos creando van en esa dirección. Tal vez mucha gente piensa que es un antojo o una chepa el hecho de que los niños en las escuelas del país desayunen, almuercen y tengan una merienda durante el día. Eso es parte de la creación de medios de vida económica que estamos haciendo desde el gobierno. Las visitas sorpresa me han llevado a mí personalmente, al presidente de la República, independiente de los programas que desarrollan las instituciones, a invertir en esta número 239 del día de hoy 40.000 millones de pesos en el campo dominicano. Eso no incluye las inversiones que se hacen en escuelas, en carreteras, en canales, en nada de eso. En proyectos productivos, que al día de hoy son 1.872, de los cuales 1.000 son proyectos agroindustriales en los campos de la República Dominicana. Da gusto ver a los campesinos hablando de regla de origen y de certificación de exportaciones. Todo eso se ha aprendido en estos últimos años en la República Dominicana, porque hay muchas empresas rurales que lo que están pensando ahora es en exportar. Por eso el año pasado ya la agropecuaria exportó más de 2.200 millones de dólares. Más de 2.200 millones de dólares solamente el campo. Ustedes recuerdan que antes aquí se exportaba solamente café, cacao, tabaco y azúcar.
y todos juntos no llegaban a 1.000 millones. Tal vez 600 por ahí eran los mejores años. Ya no somos dependientes de exportación de azúcar, que era el principal rubro de exportación. Y sin embargo, hoy ya la República Dominicana, dijo Osmar, el año pasado tuvo ingresos por 30.000 millones de dólares. La gente no sabe qué significa eso. Bueno, 30.000 millones de dólares. Pero cuando yo llegué a la presidencia, la mayor cantidad de generación de divisas que había tenido el país era de 15.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 2 en 6 años la cantidad de divisas que se ha generado como concepto de colocar bienes y servicios en el mercado internacional. Sin esos 30.000 millones de dólares, aquí no se supiera por dónde tuviera el valor del peso y el tipo de cambio. Porque en el año 2006 también, entre las informaciones que tenía, era que de cada peso que se producía en la economía dominicana, 65 centavos tenía vocación de importación. O sea, había que importar. Yo hoy no sé cuánto se importa, pero es mucho menos de ahí. Ya no es el 65% de cada peso que ingresa. Pero lo que le quiero decir es que vamos en